Vamos a cambiar de asunto para el que yo creo que más preocupa a la ciudadanía. Tiene mucho que decir la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas en referencia a varios asuntos, vivienda. Principalmente hemos conocido esta semana y hay distintas valoraciones en referencia a que se pueda utilizar finalmente la Reserva de Inversiones Canarias, la famosa RIC, que estaba contemplada dentro del régimen económico y fiscal de Canarias, para el tema de la vivienda asequible, para la construcción de vivienda asequible. Además, este jueves han tenido asamblea general esta asociación y nosotros estamos con su presidenta, María de la Salud Gil. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, digamos que ya en la asamblea general ustedes tenían previsto hablar de emergencia habitacional, de todo esto, pero sin duda, por actualidad, yo sí le preguntaría por la valoración que hacen ustedes de esta aprobación en el Congreso para que se pueda utilizar la RIC en este sentido, y si cree, porque creo que esta es la duda que tenemos todos, ¿usted cree que esto de facto va a ayudar a promover vivienda? Mire, vamos a ver, nosotros estamos absolutamente de acuerdo porque participamos, de hecho, de la necesidad de cambiarlo. Uh-huh. En la medida en que la Reserva de Inversiones, como consecuencia de la falta de apuesta de la banca por las viviendas asequibles en arrendamiento, la vivienda protegida en arrendamiento e incluso por la adquisición de suelo, hay un problema de financiación importante. Uh-huh. Y entonces, bueno, la redacción que tenía la Reserva de Inversiones imposibilitaba que se pudiera materializar de una manera segura, y cuando digo de una manera segura es porque luego viene la inspección a retorcernos el brazo, entonces había que corregirlo, o sea que sí. En la segunda pregunta es que la emergencia habitacional requiere de varias cosas para poderse resolver. Una de ellas es esta, y muy importante, importantísima. Pero no necesariamente la única. En la emergencia habitacional y nosotros ayer decíamos que de no resolverse la escalada de precios, porque hay que pensar que la escalada de precios a quien primero afecta es a nosotros, en la medida que nuestros costes de producción están haciendo imposible que nosotros podamos hacer viviendas para la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, hay un problema con el marco regulatorio. En Canarias el marco regulatorio, el marco normativo se está resolviendo, afortunadamente, con dos decretos leyes. La burocracia, que también se está resolviendo en el ámbito de las licencias urbanísticas, que recordarán ustedes que hay también una norma en este momento que posibilita a los ayuntamientos que se puedan externalizar determinados certificados para agilizar las licencias. Uh-huh. Y luego hay un problema. Nosotros estamos proponiendo que el Plan Canario de Vivienda, que caduca este año, se prorrogue, porque si nos ponemos a hacer un nuevo plan, vamos a estar 2 años esperando por un nuevo plan, con todo el procedimiento que tiene que llevar. Eso es otro elemento importante. ¿Nos podría explicar para que la no. gente entienda qué es el Plan Canario de Vivienda, para qué sirve, para acercárselo a la ciudadanía y que se entienda bien? Muy acertado lo que me dice. El Plan Canario de Vivienda es un contexto de objetivos que dentro del Parlamento se aprueba y sale en una norma donde se establecen una serie de programas específicos para que cada sector de la población, aquellos que no pueden de ninguna manera tener una vivienda, puedan tenerla, aquellos que son de renta media, es decir, están expulsados de la renta libre, están expulsados de la vivienda pública, puedan acceder a una vivienda, que hay medidas para poder poner suelo a disposición, hay además una serie de ayudas a los alquileres para que la gente pueda pagar un alquiler, y todo eso va acompañado de un presupuesto. Uh-huh. Entonces, ahora mismo no hay nada de eso porque el plan está prácticamente muerto y no hay presupuesto, y además caduca. Entonces, lo que el gobierno debería hacer en su puesto de normalidad es hacer un nuevo plan, un nuevo contexto, y no debería, a nuestro juicio. ¿Por qué? Porque el plan que está en este momento en vigor fue consensuado por todas las fuerzas políticas, se aprobó por unanimidad en el Parlamento y tiene exactamente los ejes necesarios para poder resolver el problema de la vivienda. Con lo cual, lo práctico es que se prorrogue y que se dote de presupuesto. Pero es que yo decía, perdóneme solo un segundito, sí, claro, para que los ciudadanos también entiendan por qué la vivienda es cara.
además de los costes de producción. El 25% del precio de la vivienda durante su construcción son impuestos, que se repiten en todos los procesos de la construcción. Y durante la acumulación de la vida de la vivienda, un 40% son impuestos. Eso da que pensar que también ahí se pueden hacer muchas cosas para poder reducir el precio. Y luego hablamos de otras cosas para darle la oportunidad de preguntar. No, es que yo quiero ponerle unas declaraciones que hacía justamente ayer Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda del Gobierno de Canarias, en referencia al plan de vivienda, justamente al plan canario de vivienda. Vamos a intentar tener un nuevo Plan Canario de Vivienda aprobado antes de final de año. De hecho, el Instituto Canario de la Vivienda, su director, don Antonio Ortega, está avanzando de manera importante en los trabajos técnicos para dar cobertura al nuevo periodo del Plan Canario de Vivienda. La idea es que antes de final de año lo podamos trasladar al Parlamento de Canarias esos trabajos y, por tanto, eso se pueda aprobar y, por tanto, tener no prorrogar el actual Plan Canario, sino tener la posibilidad de un nuevo plan que sea ambicioso, pero también realista, porque creo que lo que no tiene cabida es generar un plan que te dice que en el papel que van a construir miles de viviendas y luego no poder hacerlas. Creo que es más importante ser realistas ante las posibilidades y necesidades que existen en Canarias, y eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a trasladar al Parlamento antes de final de año. No sé qué le parece. Bueno, a ver, es que hay un matiz importante en lo que dice el consejero. Está hablando de las actuaciones, es decir, está diciendo el consejero, oiga, es que decíamos que íbamos a hacer no sé cuántas miles y resulta que no era realista. Si lo que va a cambiar es adecuar el plan que tiene a la realidad en relación al número de viviendas, bien, pero si tenemos en cuenta que el plan anterior eran 6.000 viviendas y que tenemos un déficit de 7.000 viviendas al año, bueno, ahí a lo mejor el consejero y yo deberíamos debatir. Quiero decir que, a ver, está muy claro, y eso lo quiero dejar muy claro, que este consejero se ha implicado absolutamente de cabeza en poder resolver el problema de la vivienda, y que ha dado una serie de pasos que son muy, muy importantes, como los que acababa yo de decir antes, la RIC, por ejemplo, el tema de la normativa, el marco normativo, lo de las licencias, todas estas cosas las ha decidido él con su gobierno, ¿no? Con su presidente y con su gobierno. Con lo cual, si está diciendo esto, que yo no lo sabía, que se había propuesto hacerlo antes de final de año, quiero creer en él, ¿vale? Pero sí que nosotros entendemos que hay que ser muy ambiciosos. Si él pretende hacer vivienda dentro del Plan Canario de Vivienda, menos viviendas, pero con más posibilidades, pero fuera del plan, que por eso la RIC puede ser importante, se puede hacer vivienda asequible, que no necesariamente tenga que estar dentro del Plan Canario de Vivienda, hombre, pues chapó. O sea, quiero decir, si lo que se ha planteado es, oye, vamos a reajustar el Plan Canario de Vivienda con sus actuaciones, pero respecto de los conceptos, vamos a dejarlo así, eso no va a requerir un procedimiento largo de aprobación, y además tenemos la RIC y podemos hacer viviendas que, no siendo protegidas, sean asequibles, junto con todas las medidas que tenemos. Oye, pues existe la posibilidad, es una alternativa. No me cierro yo a eso, claro que no. Compañeros, Valentín. Sí, María de la Salud, buenos días. Buenos días. Hizo usted ayer unas declaraciones antes de esa asamblea que han llamado mucho la atención, ¿no?, en relación con el tema de la vivienda, que es que la posibilidad de contratar a trabajadores extranjeros, fundamentalmente se hablaba de Chile y Perú, además para la construcción en Canarias, lógicamente, porque no encuentran ustedes trabajadores, y que además a estos trabajadores se les podría alojar en casas prefabricadas. Cuéntenos bien cómo es esto, si es una idea o si lo van a hacer directamente. No es una idea, porque, a ver, otro elemento, hay dos elementos más que están imposibilitando las promociones inmobiliarias y que entran dentro de todas las medidas en la emergencia habitacional y en lo que no es emergencia habitacional, en general en el sector. Y uno es el absentismo,
que a medida que baja el número, o sea, la estructura de empresas, puede llegar hasta un 24%. Y me gustaría que se imaginaran lo que puede suponer para una empresa pequeña que tiene 10 trabajadores, lo que puede suponer que 24 estén de baja, el coste que puede suponer para una empresa pequeña eso, que además tiene que sustituirlos y no encuentra, que además tiene que terminar obras y no encuentra, que además tiene unas sanciones de la administración porque no termina las obras públicas, que tiene que abandonar las obras privadas con las que se compromete. Y después, por otro lado, la escasez, por no decir la casi nula aparición de trabajadores en el sector. No es una posibilidad, es una realidad. En este momento se están intentando tramitar 1.000 expedientes, que son 1.000 personas. Ujú. Y además estamos coordinándonos, evidentemente, con la delegación de gobierno para que estos procedimientos, ayudar a nuestras empresas a que estos procedimientos sean muy legales, muy garantistas, que las selecciones en los países de origen se hagan por empresas muy profesionalizadas y que la dignidad de los trabajadores esté garantizada. No son viviendas prefabricadas, no son containers, no son barracones, son viviendas industrializadas, unitarias, es decir, para una sola persona, de 30 metros, cocina, baño, salón, a efectos de poder hacer pues zonas que no pueden ser zonas urbanas y que además son movibles, quiere decir que no son viviendas habituales. Ayer me preguntaba con mucho acierto, además un periodista, hombre, no solucionan el problema de la vivienda aquí, no se trata de solucionar el problema de la vivienda aquí, es un alojamiento que no es permanente, está vinculado al contrato, forma parte en algunas ocasiones del salario o se cobra un alquiler simbólico porque aquí el empresario evidentemente no quiere sacar ninguna rentabilidad. Esto es así y si sigue ocurriendo lo que sigue ocurriendo, traeremos más. Ujú. Sí. Andrés, perdón. Sí, hola María de la Salud. Mi pregunta va un poco porque yo más o menos, para que se haga una idea, yo tengo sobre 50 años, ¿vale? Y entonces cuando yo me incorporé al mercado laboral, había VPOs, pero tampoco había ahora no hay, ahora hay muy poca, pero antes había una poca. Pero los jóvenes que se incorporaban al mercado laboral, sobre todo una pareja que juntaba pues 2 suelditos, daba para viviendas no de VPO, sino eran viviendas, promociones que podías comprar en plano, sobre plano, que podía pues esa pareja por lo mejor hacerse aquellos planes de ahorro y demás. Y había una posibilidad para el joven en la vivienda, pero ahora yo no sé si, y me gustaría, María de la Salud, a ver si me diseñas un poco cómo está la historia. Es decir, una pareja hoy en día que tenga dos salarios sobre los 1.200 y 1.500, ¿qué tipo de vivienda puede comprar? Porque lo que digo, por ejemplo, otro día en Costa Teguí se veía sobre como los típicos carteles esos que te ponen una infografía cómo va a quedar y tal, y ponían casas desde 390.000 euros. Es decir, ya si no es VPO, ya no existe promoción privada que pueda comprar la gente normal, la clase media, o sí existe, o va a existir con estos movimientos. No sé si me he explicado. Bueno, pero perfectamente, Sí. ha hecho usted un dibujo exacto de la realidad. Mire, yo me compré mi primera vivienda con 18 años. No tengo 50, lamentablemente, con mucho más. Yo con un poco más, yo me la compré con 27, 28, pero bueno. Sí. Pero le puedo decir, el escenario era otro. ¿Qué escenario había en aquel momento? Si eran VPO, lo que pasa es que no se le llamaban VPO, ¿vale? Eran viviendas que se hacían desde la perspectiva estatal y con las comunidades autónomas en el momento en que eran comunidades autónomas. Habían una cosa muy importante, que es lo que nosotros estábamos diciendo que el gobierno debería hacer en este caso. El gobierno salía al mercado financiero y decía, señores, necesito acumular, quiero comprar X dinero para miles de viviendas, para X miles de viviendas, pero voy a pagar este interés, pago el interés el que yo digo, una especie de concurso financiero, ¿de acuerdo? Las entidades financieras acudían a esa llamada y decían, vale, pues yo pongo tanto, el otro decía, yo pongo cuánto, el otro digo cuánto. Entonces se hacía un paquete de medidas que se llamaban préstamos cualificados, que era una bolsa de dinero, ¿vale? Había una parte que era para los promotores y otra que era para los adquirentes de esas viviendas. El promotor, cuando compraba el suelo, acudía a ese banco que tenía ese dinero guardado para eso a unos precios más baratos que los del mercado. Y también el que adquiría esa vivienda, en vez de pagar
toda la totalidad del interés bancario, el gobierno pagaba la mitad de los intereses de ese adquirente, con lo cual la hipoteca era una hipoteca mucho más asequible. Por eso se podían comprar viviendas en aquel momento, miles de viviendas, y los ciudadanos, cualquier persona de renta media, cualquier persona que trabajara incluso solo en una persona, podía comprar su vivienda. Y eso es lo que no está ocurriendo hoy dentro de los planes. Hay ayudas además directas a la entrada, habían unas ayudas a la entrada, y ahora mismo solamente las hay en unos casos muy determinados y muy poca cantidad. Y había una bonificación también, ¿no? En la declaración de la renta, que ya no existe también, ¿no? Para el comprador. Efectivamente, había una bonificación en la renta y bueno, eso era lo que promovía que todas esas medidas juntas hicieran posible la producción de vivienda. ¿Qué ha pasado? Que además han ido subiendo los precios. A nosotros nos han subido los precios del acero. Bueno, ahí está Trump, el precio del acero, el precio del aluminio. Está la COVID, que subió los precios una barbaridad. Y tenemos unos costes de producción que han subido un 40%. Hace imposible que nosotros podamos hacer viviendas que los ciudadanos nos puedan comprar. Por eso se dice que en 3-4 años podría haber un colapso del sector inmobiliario. Y el Banco de España dice que, de hecho, podría ser un problema social de extrema magnitud. O sea, fíjese que no estamos hablando de ninguna tontería. La cuestión es que hay que parar esa escalada de precios, porque si no nosotros tampoco vamos a ser capaces de hacerlo. Y estamos dispuestos a hacerlo. ¿Y cómo se para? ¿Cómo se para esa escalada de precios? Estamos hablando, lo de la escalada de precios, lo que hay que hacer es combatirlas, evidentemente. Estamos hablando de la escalada de precios de la producción de vivienda, ¿vale? No, porque lo otro, nosotros no podemos prever que haya unas elecciones en Estados Unidos o que cualquier loco se ponga a gobernar un país, ¿no? Entonces, la cuestión es que todo eso que se está, digamos, tomando, esas medidas que se están tomando por parte del gobierno, se están haciendo con nuestra complicidad, en el sentido de que nosotros llevábamos 6 años proponiendo medidas que en este momento se están tomando. Y está habiendo un cambio porque cuando el gobierno saca un concurso, por ejemplo, de viviendas para adquirirlas en el mercado, los empresarios acuden y ofrecen 4, o sea, multiplican por 4 lo que está ofreciendo el gobierno. Cuando el Instituto Canario de la Vivienda dice que va a sacar una subvención que es escasísima y pone 2 millones y luego añade a 4 para 100 viviendas, nosotros presentamos 400, con lo cual hay posibilidades. Estamos adquiriendo edificios en el mercado para poderlos terminar y que sean puestos a disposición de la ciudadanía en arrendamiento, pero tiene que pasar que el Plan Canario de Vivienda salga, que haya presupuesto, ya está la RIC, ya están las medidas, es decir, hay toda una suerte de medidas conjuntas que hay que ir adoptando. Y se está haciendo, se están adoptando medidas. O sea que, porque ya no tenemos más tiempo, pero podríamos... Porque es que claro, habla de ese colapso, ¿no?, que se podría anticipar en 3 años. Pero, por ejemplo, en el caso de Canarias, ¿podríamos estar hablando de un escenario distinto, más positivo para el alquiler y la compra en 2-3 años o no? Con estas medidas que tenemos ahora y que se están aprobando ahora. Con estas medidas yo le añadiría la presupuestaria. Yo le estoy diciendo que las medidas, el plan tiene una estructura financiera que no es suficiente para cubrir la demanda. Tendríamos que estar haciendo 12.000 viviendas al año, porque hay un déficit importantísimo de viviendas. O sea, que estamos más positivos, sí. Más positivos, sí. ¿Resolveremos el problema? No. O sea, si no somos capaces de poner presupuesto y que todas estas medidas ponerlas al mismo tiempo en marcha, podríamos hacer muchas más viviendas. Podríamos hacer 3, 4, 5.000 viviendas, es que aquí, pero no 7.000 al año. Es que aquí voy con, y es que de verdad no me queda tiempo, pero claro, y no sé si es un poco absurdo preguntárselo con todo lo que está pasando a nivel nacional. Es verdad que el presidente del gobierno anunciaba 7.000 millones, creo, en materia de vivienda. Eso entiendo que se articula. Las comunidades autónomas se encargaban de gestionar el 40%, si yo no me equivoco, y el 60% al Estado, o viceversa. Sí, pero sí, es mucho dinero que vendría, o sea, pero, si es que viene, claro, eso se articula, entiendo, a través del Plan Canario de Vivienda, ¿verdad? Sí, bueno, se supone que sí, porque la verdad que como el presidente del gobierno es bastante imprevisible, se supone que sí, que esos 7.000 millones... ¿Y usted confían en que lleguen?
ha creado una empresa pública nacional para hacer viviendas, con lo cual el fracaso está servido. O sea, si los 7.000 millones son para una empresa pública y hacerle competencia a los promotores privados, igual que nos hacen con las obras públicas, vamos a pagar la luz. Y en todo caso, de los anuncios del presidente del gobierno de los últimos 7 años, que han sido de 20 a 150.000 viviendas, de momento yo no he visto ninguna. Espero que si son esos 7.000 millones los pone a disposición, por supuesto que haríamos grandes cosas con ellos. Pues con eso nos vamos a quedar y le agradezco la claridad y que nos explique todo esto, porque también hace falta entender una situación tan compleja. También la ciudadanía necesita como mínimo entender lo que está pasando y por qué les está costando tanto encontrar una vivienda. Me voy a quedar con Vale, pero para eso hay que hacer buenas preguntas, como usted. Se lo agradezco. Me voy a quedar, sin embargo, con ese hilo de esperanza, que aunque no salgamos del atolladero así de forma abrupta, ojalá, ¿no? Pero me voy a quedar con esa esperanza de que al menos aquí en Canarias sí que se están tomando las medidas. Veremos si llega esos dineros también del Estado y nos ayudan. María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. A ustedes, encantada. Gracias. ¿Te quedó clarito, Andrés? Clarito, sí, pero es que es muy complejo también. Sí, pero ella se explica bastante bien. No,